es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta tarde no hay lugar común con Roberto Salinas León. Roberto, me da muchísimo gusto tenerle aquí. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Encantado. Intelectual, académico, muy influyente en el sector empresarial. ¿Cómo se define, Roberto, esta tarde? Caray, pues quizá con varias cachuchas, pero quiero pensar que soy un activista en el mundo de las ideas, particularmente en el mundo empresarial, también académico, pero también en el desarrollo de oportunidades de negocio. Es decir, me encanta ver la oportunidad que exista particularmente en nuestro país, ya sea en el plano comercial o en el plano de turismo, o recientemente en todos los proyectos de inversión que se han hecho en energía, las necesidades de infraestructura que tiene el país. Uno aprende muy rápido en esto y pues, hay mucho proceso de ensayo y error, pero creo que las ideas sí tienen consecuencias en ese tipo de realidad. Vivimos una época donde la especialización nos ha llevado como a vivir en compartimentos. O sea, por un lado están los hombres de ideas, por otro lado están quienes ejecutan, por otro lado están los empresarios, por otro lado están los políticos. Si esta idea del hombre integral o el ser humano integral pareciera ser como cosa del Renacimiento. Y usted se ha revelado frente a esa clasificación o cosificación de las vocaciones. Sí, pues quizá. De hecho, yo estudié filosofía analítica pura y dura y pensé que iba a ser un profesor sobre la historia del pensamiento del Renacimiento, de Immanuel Kant, de David Hume. Jamás pensé yo que 25, 30 años después estaría yo metido en temas de comunicación, en temas del debate de las ideas, en temas del desarrollo de oportunidades de negocio o en otros temas que, bueno, afortunadamente ¿Su padre es responsable de esta idea? Definitivamente. O sea, usted lo ha justamente calificado como un hombre integral. Definitivamente mucho más que yo, un hombre de renacimiento, en donde pues, fue un empresario importante, hotelero, tenía el Hotel del Paseo en los 60s y en los 70s, un experto en Homero, por ejemplo, mundialmente reconocido, experto en Homero, controvertido, también muy metido en la lucha de las ideas de la libertad, es decir, un poquito de todo. Y con un enfoque de muchísima diversidad, es decir, de aprender de las grandes mentes del pasado. La influencia de Nuevo León, de Monterrey, ¿usted diría que es distinta a otras influencias regionales del país? Sobre todo en esta idea Pues yo diría que es una distinción más de grado que de especie. Pero hay una gran cultura empresarial y de emprendimiento, de lo que hoy en día está tan de moda, disrupción, innovación. Pues eso en Nuevo León desde hace muchísimos años persiste todo el proceso de destrucción creativa. Mi abuelo Hugo Salinas Rocha, mi abuelo paterno, llegó a México con la consigna, me parece que en los 40 de cerrar Salinas y Rocha, y acabó convirtiéndolo en una cadena que verdaderamente trascendió en su momento. Romeo Flores Caballero, un amigo mío y también estudioso de la cultura de Nuevo León, me decía alguna vez, es que la diferencia entre nosotros y el resto del país o otras zonas del país, nosotros nacimos pioneros, no nacimos conquistados. Y eso marca la diferencia. ¿Suena la campana cuando digo esto? Sí, pero no creo que solo Nuevo León. Creo que se podría aplicar también a otros estados, particularmente a raíz de los procesos de integración que México ha vivido en los últimos 25 años. No nos damos cuenta, pero somos una economía profundamente integrada con el resto del mundo. ¿Nos ha costado trabajo entendernos, digamos, poniendo en Querétaro la frontera,
el norte y el sur. Sí. ¿Por qué? Bueno, es el tema de lo que algunos han llamado los dos Méxicos. Sí. Y yo creo que son estructuras muy diferentes de incentivos. Es decir, hay un México que ve hacia adentro, ve hacia su contexto, y otro que ve hacia afuera, que ve hacia la oportunidad o la necesidad de competir ante el exterior. Es un México profundamente integrado en el resto del mundo, mientras que hay otro México que lamentablemente queda atrasado. A ver, el otro día Gabriel Cuadri, ex candidato a la presidencia, decía que este sería otro país si no tuviéramos a Chiapas y a Oaxaca. Cómo enojó, pero ciertamente hay algunos que piensan que les gustaría que el Suchiate pasara en Querétaro. Sí. ¿No? Y hay otros que mirando desde la desigualdad, desde la pobreza, desde la marginación, dirían, el norte es Fifilandia. Es decir, es una tierra que le hace daño al país, que se vende al extranjero, que no piensa en sus pobladores. Es decir, sí hay una división, la estoy poniendo geográfica, pero en realidad va más allá de lo geográfico. Bueno, yo creo que la idea del norte siendo fifí es completamente falsa. Es decir, sobre todo si vemos lo que es la frontera, para mí es una de las zonas más interesantes que hay en todo el mundo, porque tanto el estadounidense como el mexicano no se identifican como personas que viven en dos diferentes mundos. De hecho, el ciudadano en Nogales, Arizona, tiene a su compadre en Nogales, Sonora, y quizá tiene lugarcitos donde viven en ambos lados, y hay una cosa que se llama un costo de transacción que tiene que cruzar, que es el proceso migratorio o de aduana. Esa es una zona que crece, que se desarrolla. ¿Qué hemos hecho mal para que el resto del país no se integre a esta dinámica? ¿O qué falta de tolerancia o de comprensión hemos tenido? Pues yo creo que en la frontera los propios agentes económicos han respondido ante las barreras. Y lo que tenemos es muchas barreras, y no creo que solo exista, digamos, Querétaro hacia el norte y Querétaro hacia el sur. Creo que hay grandes oportunidades y grandes innovaciones en lugares como Oaxaca, en lugares como Chiapas, como Michoacán, pero también hay temas de pobreza, desigualdad, crimen y corrupción que están bastante más marcadas. Es decir, lo que habría que pensar son las reglas del juego que facilitan o reglas del juego que obstaculizan. Y lo estoy poniendo de una forma quizá muy simplista o de caricatura, pero creo que en el fondo, si nos vamos a eso, vemos que hay ciertas regiones que son víctimas de una extorsión por parte de criminales, pero también por parte de autoridades gubernamentales. Gobernadores, y por parte de gobernadores, y la policía, y el de la basura, y absolutamente todos quieren su renta, es lo que llaman las sociedades rentistas. No me juzgues si me resbalo por el lugar fácil, pero el debate en este momento está ahí. Esa mirada de incentivos se relaciona con el liberalismo más contemporáneo y algunos incluso la llamaban neoliberalismo, ¿no? Es decir, y hay un embate muy importante con respecto a ese liberalismo, incluso como si uno tuviera que sentirse culpable de tener reflexiones liberales o haber tenido lecturas liberales. ¿Cómo se vive un liberal en este momento? ¿No? ¿Se siente amenazado? ¿Se siente preocupado? Pues amenazado definitivamente, complicado, porque hay una gran inquisición, estilo Dostoyevsky, en contra de todo lo que huela a neoliberalismo. A la fecha, no me han definido aquellos que atacan el neoliberalismo. Un Paco Taibo II, por ejemplo, no nos ha definido qué es el neoliberalismo. Ayúdeme, ¿cuál es la diferencia entre liberalismo y neoliberalismo? Para ponerlo en términos como cuando usted da clases. Para mí el neo es un fantasma, es una invención, es como el hijo de Lord Voldemort. Es algo malísimo, es lo único que sé. Entonces yo no quiero ser neoliberal. Un gran profesor guatemalteco, Manuel Ayao, decía, no, a ver, si vamos a hablar de neos y otras cosas, mejor yo soy paleo. Paleoliberal. Paleoliberal suena más viejito y no tan feo. Porque neo, por Dios. O sea, ahora, la idea del consenso de Washington, ¿no? Pero a ver, el consenso de Washington es lo que nos enseñó nuestras madres. O sea, la madre familia es quizá la que más conoce economía en este país, que eco, por cierto, viene de la palabra hogar, ¿sí? Economizar. Disciplina fiscal, ¿no? Que es parte del consenso de Washington. No gastes más de lo que ganas. No se puede gastar más de lo que se tiene. Pero un perfil de deuda que sea sano. O sea, no abuses la tarjeta de crédito. Pero a ver, menos Estado. Menos Estado,
que intervenga en la economía. Fuerte, un Estado pequeño, pero fuerte. Puede lo que ser tiene que pequeño hacer. y fuerte. O sea, eso me suena a Sí, Napoleón, no. pero no hay muchos como él. Bueno, no queremos sonar a Napoleón. O sea, la idea del Estado liberal, Ah. de las ideas liberales clásicas, es, digamos, un John Stuart Mill, un José María Luis Mora de México, incluso me atrevería yo a decir a Cosío Villegas. También. Juárez, no está tan lejos de esa visión, hay que decirlo. Ese es el liberalismo del 19. El liberalismo del 19, la herencia del Estado liberal es un Estado que tiene como misión primordial la protección de los ciudadanos, garantizar la paz, garantizar los contratos y defender los derechos de propiedad bien definidos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Vaya, eso es parte del corazón de lo que es una visión liberal interesante e importante para México. 1988, su padre le dice, regrésese, aquí va a haber un umbral interesante de cambios. ¿Qué pasó entre 88 y 2018 que marca a nuestra generación, que le parece relevante y por qué sería relevante? Yo creo que en 1988 jamás uno hubiera imaginado algunas de las transformaciones, para bien o para mal, que se dieron en México. La que más me impresiona es la apertura al comercio exterior y la forma que ha transformado. Es casi como un cambio de paradigma tal cual Thomas Kuhn, que nos vamos de un paradigma de Copérnico a uno de Newton o de Newton a Einstein, donde vemos la realidad con diferentes ojos. Del país encerrado al país global. Por ejemplo, en el 88 estábamos obsesionados con que si la devaluación del peso, con la inflación, con la pérdida del poder adquisitivo, con los desequilibrios macro. Parecería que las amas de casa y los informales sabían más teoría macroeconómica que cualquiera, ¿sí? Vaya, porque así tenía que ser. Y ahora el debate es sobre la corrupción, la impunidad, los costos de transacción, los obstáculos que no me dejen trabajar. Eso es ver la realidad con lentes sumamente diferentes. Y yo creo que yo diría que no se está cerrando un ciclo, pero que sí hay un punto de inflexión muy importante. La crítica principal es que en esos años, particularmente a partir de que cambiamos de siglo, se ampliaron las desigualdades. O sea, si uno revisa las curvas de desigualdad, México se volvió mucho más desigual, sobre todo en la fase final de este ciclo. Y esta es la razón por la que merece tanto repudio. Es decir, esas reglas y esos incentivos no ayudaron a cohesionar, a reducir las divergencias. O sea, en algún momento se hablaba del trickle-down economics. Si yo hago esto nada más, entonces Me suena a Mickey Mouse con una varita mágica. ¿Trickle-down? Sí, pues sí. En efecto, era una de las críticas que se hacía a este supuesto consenso de Washington. Y la magia. Definitivamente que las varitas mágicas tienen que ser el enemigo número uno. ¿Nos equivocamos a la hora de atender la desigualdad? Yo creo que bueno, una respuesta muy mía, sí, pero no. Es decir, la desigualdad, al final del día el gran reto no es la desigualdad, es la pobreza. Primero hay que atender los niveles de pobreza. Es decir, lo que tenemos que hacer primero en una sociedad que busca la prosperidad incluyente es elevar el nivel de vida, sobre todo desde los de abajo. Y esto incluso alguien como John Rawls... ¿Me dejas debatir contigo? La desigualdad te ubica frente al Estado, frente a la ley, frente a los jueces, frente a la autoridad de manera distinta. Y en ese sentido, ante la desigualdad de trato, no hay democracia, no hay liberalismo, no hay autonomía. La igualdad de oportunidad es el corazón de una teoría, digamos, de una postura liberal bien pensada. Cuando habla del crecimiento de la desigualdad en este país, no solamente me refiero a la económica. Este es un país que amplió la brecha de desigualdad en todos los demás frentes. Por ejemplo, Viste, preséntate ante un juez y mira cómo vas vestido, mira qué color de piel tienes, y el juez te trata distinto. Y en ese momento, esto no es una democracia y ese es el gran fracaso de estos 30 años. Eso ya es un tema cultural, aunque no veo qué relación tenga con la necesidad de disciplina en las finanzas públicas o en mayor competencia económica. Lo que diría, por lo menos en el plano socioeconómico, ¿sí? Es que lo que hoy se llama el sharing economy o la prosperidad incluyente, hay muchísimas fórmulas que se pueden utilizar hoy para abatir tanto pobreza como desigualdad. Y el tema de desigualdad, para que no se convierta en un tema, digamos, en un obstáculo cultural o en un desafío económico, de rechazo económico de las estructuras,
tenemos que pensar, por ejemplo, como lo han hecho lugares tan diversos como Kazajstán, Noruega o Alaska, de crear fondos ciudadanos en donde donde los mismos fondos están financiando las pensiones, donde los fondos pueden darnos un dividendo anual, pero que son no del gobierno, son de los ciudadanos como propietarios digamos, de un fideicomiso o de un fondo. Esta no es varita mágica, pero ciertamente es una forma muy importante de hacer frente, una forma inteligente de hacer frente al tema de la desigualdad. ¿Tú te atreverías a decir que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador es, entre otros, el resultado de fallas estructurales importantes de la sociedad, la cultura y también la economía mexicana? Es decir, la consecuencia de lo que no hicimos bien. En parte, y creo que hay una gran oportunidad para la Cuarta Transformación de abanderar este tipo de políticas que no son de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo, porque si bien Noruega lo hace y Alaska, que bueno, es la catedral del trumpismo, o Kazajstán, que es algo muy diferente, o Arabia Saudita, son políticas, políticas de prosperidad incluyente, que sean inteligentes, que respondan. ¿Te están gustando las políticas propuestas? Por No. ejemplo, los fondos de apoyo a los productores en el campo, No. los fondos revolventes de apoyo al pequeño empresario. No, yo creo que podríamos pensar en otro tipo de políticas, principalmente porque también tienen una beta clientelar muy importante. Es decir, yo estoy amarrando ahí una clientela política. Y no es el Fondo Ciudadano Independiente que te lo está dando, es el gobierno. Incluso es el propio Andrés Manuel que te está dando la dádiva. Ahora, yo prefiero que el subsidio sea directo, sin intermediarios, O sea, definitivamente. que la sociedad civil se quite, que el gobierno entre directo. Que el gobierno entre directo tiende a ser mucho más eficiente. O sea, darle a la madre familia directamente y sin condiciones, ¿eh? Sin condiciones. O sea, ¿estarías de acuerdo con esa política? Con esa Pero política, déjame sí. moverme, porque mencionaste ya a Trump. Pero no es varita mágica. Bueno, no hay varitas mágicas. No es varita O sea, mágica. la tierra se trabaja duro y arduamente y un día da fruto, pero no hay varita mágica. Me importa mucho un tema que tú has abordado y es lamentar, y yo lo hago contigo, que la política hoy tenga que ver con signos identitarios. Sí. Decía hace un momento, me siento agredido cuando me dicen que ser liberal es ser del demonio, ¿no? Me siento en la Inquisición. Pero es que la política y la identidad se han vuelto otra vez elementos muy exitosos para ganar elecciones. Trump, Bolsonaro, no hay casi país donde eso no esté presente. Así es, Europa. ¿Qué es la política identitaria? La política de identidad es como el regreso a una especie de tribus nacionalistas, en donde prácticamente se desaparece el diálogo. Ian Bremmer, el intelectual público importante, lo pone como nosotros contra ellos. Sí. Y de ahí no nos salimos. Entonces, o si tú eres fifí neoliberal versus eres alguien que está a favor de los pobres. Chairo. Y nacionalista, como este ridículo tuit de la Secretaría del Bienestar, que si crees en un México de prosperidad y de bienestar, entonces tienes que creer en la autarquía, en que te vas a quedar a donde estás. Bueno, eso es profundizar la política de identidad. En los Estados Unidos son, bueno, los demócratas contra los republicanos y lamentablemente aquellos republicanos que globales estaban en contra medio, nacionalistas. Es o globales mismo, contra ¿no? nacionalistas, O sea, también. Estar contra la migración es estar contra la globalidad, pues decirlo otra vez. Sí, pero no necesariamente de una postura de derecha, centroizquierda. No, son Es decir, otros. eso yo creo que como la política de identidad ya trasciende eso. Mencionaste a Bolsonaro, es un gran ejemplo. Es un amigo que estaba promoviendo la idea de una dictadura militar. Parece que es el renacimiento de Pinochet. Ahora, tú ves en Bolsonaro elementos militaristas. Yo veo elementos religiosos. O sea, siento a la sí. religión otra vez muy presente y le pregunto a un liberal cómo se siente de ver otra vez los argumentos religiosos por todos lados. Y además, digamos, esgrimidos sin ningún rubor. Bueno, religiosos y también extremadamente dogmáticos, ¿no? Pero lo vemos aquí también. ¿No son sinónimos? Perdón que te provoque. Bueno, sí. Creo que uno es especie y el otro es un caso. Pero no toda religión es dogmática. Sí. Todo dogmatismo tiene una parte religiosa. No sé. Pero bueno, estos dogmatismos están caracterizando
la forma de hacer política hoy en día. Tenemos, porque en los Estados Unidos es fascinante el choque cultural que tienen. Parecería que el famoso Clash of Civilizations, el choque de civilizaciones de Samuel Huntington, está interno dentro de los Estados Unidos porque es toda la gente que se siente desamparada por tecnología, por innovación, etcétera. Por edad. Por edad. Por edad, fundamentalmente. por edad, no hablamos punto. de la principal división, ¿no? Haber nacido o no haber nacido digital te cambia la visión del mundo. Radicalmente. Miedo, ¿no? Y hoy tienes a un Bernie Sanders o una Alexandria Ocasio-Cortez o una Nancy Pelosi enfrentados, pero a la muerte prácticamente, tal cual religión, tal cual batalla religiosa, con Trump y con los trumpistas y la forma de ver Ahora, el mundo. hay quien dice, estas divisiones, para que se curen, necesitan emerger, necesitan reventar, necesitamos discutir así como estamos discutiendo. Hay quien ve con temor y con miedo estas divisiones y hay quien dice, podríamos trascenderlas, podríamos reconciliar. Y yo te pregunto, ¿se podría llegar a la reconciliación sin que se exhiban las divisiones? No, si uno está casado completamente con la identidad de una tribu, lo que dice Fukuyama en su nuevo libro es que esto viene acompañado de un profundo nivel de resentimiento y con resentimiento no se puede dialogar. De hecho, esta política de identidad y de la tribu, para mí, es la desaparición del diálogo. Diálogo viene de la palabra dialéctica, del intercambio en una conversación civilizada de ideas. Eso es lo que tenemos que recuperar. Lo hemos perdido aquí en México. Estamos, tanto unos como los otros, nos estamos yendo a la yugular. Descalificaciones. Pero burbujas descalificadoras. No son argumentos, no son ni siquiera... vamos a sentar a debatir qué o qué no es el neoliberalismo, lo bueno, lo malo y lo feo, y si lo desechamos. Es el calificativo. Conservador, liberal, conservador, liberal, blanco, moreno, exacto, nacionalista. Exacto. De Guerrero, de Oaxaca, de Puebla, de Querétaro hacia el norte o de Querétaro hacia el sur. Bueno, y eso y curioso, este es el año del encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma. 500 años. Deberíamos festejarlo de una manera más constructiva. Se me acabó el tiempo. No sabes cuánto habría disfrutado seguir contigo. Espero que haya otra oportunidad. Pero antes de irnos, metralla de preguntas rápidas. Lo primero que te venga a la cabeza. Va. Palabra favorita. Diálogo. Palabra que más detestas. Neoliberalismo. Sonido que más disfrutas. Música de mi hijo, clásica. Sonido que odias, que detestas. El tráfico. Si no hubiese sido este intelectual público, empresario, ¿qué habría sido, Roberto? Probablemente profesor de filosofía política y economía en alguna universidad. Un día vas a dejar este planeta. Alguien, algo, Dios, saldrá a recibirte. Tendrá que hacer un balance de tu trayecto vital. ¿Qué te gustaría que te dijera? Diversidad. ¿Fuiste diverso? Fui diverso. Aquí contigo no hubo lugar común. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias. Nos vemos próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40.